La Fiscalía de Tamaulipas confirmó un hecho devastador. 5 integrantes del grupo fugitivo, conocidos por sus corridos y su creciente popularidad en la escena musical mexicana, fueron brutalmente asesinados. El único que logró sobrevivir fue Carlos González, vocalista principal de la banda, y lo hizo por un giro del destino que, aunque fortuito, le salvó la vida. Era la noche del sábado 25 de mayo de 2025. El grupo fugitivo tenía programada una presentación privada en Reynosa, Tamaulipas. Francisco, Víctor, Antonio, José y Liván ya iban rumbo al lugar. Carlos, por su parte, se desplazaba por separado, debido a un contratiempo con su medio de transporte. Avisó que llegaría con retraso a la cita, una palapa ubicada en la colonia Ribera del Río. Nadie imaginaba entonces que esa demora lo alejaría del horror. Los 5 músicos abordaron una camioneta blanca y partieron hacia el supuesto evento. Había entusiasmo, aunque también inquietud. Reynosa no era territorio fácil. En los chats internos del grupo ya se habían compartido ciertas preocupaciones sobre el perfil de quien los había contratado. La negociación se había concretado de manera inusualmente rápida, sin intermediarios conocidos, sin mayor formalidad. A pesar de eso, todos habían aceptado. Dependían de esa presentación, vivían de la música, y la necesidad les ganó al presentimiento. Conforme pasaron las horas, los celulares de los 5 dejaron de emitir señal. Las familias empezaron a marcarse unas a otras, sin recibir respuestas. La ansiedad creció con rapidez. Al amanecer, comenzó la búsqueda desesperada. Hospitales, redes sociales, estaciones de policía. Nadie sabía nada. La camioneta tampoco había sido localizada. Carlos, al llegar más tarde al sitio pactado, encontró la palapa completamente desierta. Supuso que habían cambiado el punto del evento sin avisarle. Esperó unos minutos, luego decidió regresar a casa. Durante muchas horas, pensó que todo había sido un malentendido logístico. Pero cuando al día siguiente comenzaron a circular noticias sobre la desaparición de sus compañeros, entendió la magnitud de lo que había ocurrido. Nadie había salido de ese lugar. Fue la madre de Antonio quien tomó la iniciativa. Se presentó en el ayuntamiento y exigió hablar con las autoridades. Pronto se unieron otras familias, así como colegas, artistas locales, promotores y vecinos. Se convocaron manifestaciones, se colocaron veladoras en el puente internacional y las redes sociales se inundaron con el clamor colectivo. Justicia para fugitivo. Pero detrás de cada mensaje solidario se ocultaba un temor latente. El crimen organizado había alcanzado a los músicos. La presión pública hizo que la Fiscalía de Tamaulipas se movilizara. Se desplegó un operativo de búsqueda, con participación de la Policía Estatal, Guardia Nacional y unidades caninas. Se rastrearon caminos, ranchos, basureros, ductos. El dolor y la incertidumbre eran insoportables. Mientras tanto, Carlos González, aún afectado psicológicamente por lo ocurrido, se mantenía en silencio total. No atendía llamadas ni mensajes. Miraba las noticias, pero su mente parecía bloqueada. Seguía vivo por una simple coincidencia. Casi 3 días después, llegó la confirmación que nadie quería escuchar. En un terreno abandonado de la colonia Aquiles Cerdán, ocultos entre escombros y maleza, se hallaron 5 cuerpos calcinados. El olor era penetrante. Cerca de los restos había pertenencias que sirvieron para una identificación preliminar. Ropa, joyas, un reloj con iniciales grabadas, incluso una funda de guitarra. Las pruebas forenses posteriores confirmaron lo inevitable. Eran Francisco, Víctor, Antonio, José y Liván, los 5 integrantes desaparecidos del grupo fugitivo. Las familias colapsaron. Carlos, al ser informado por los peritos, rompió en llanto y exclamó con dolor: «Eran mis hermanos, todos eran mis hermanos». La noticia recorrió todo México. Un grupo de jóvenes músicos, sin antecedentes criminales, sin conflictos conocidos, había sido exterminado de forma atroz. Solo uno había sobrevivido, y fue por un retraso de minutos. Ese momento marcó un antes y un después. Comenzaba la verdadera búsqueda.
no ya de los cuerpos, sino de la verdad. La madrugada del 26 de mayo, mientras la ciudad de Reynosa apenas despertaba, las familias de los integrantes del grupo fugitivo ya estaban inmersas en una pesadilla. No había rastro de los músicos. Nadie contestaba los teléfonos. La camioneta blanca con placas de Nuevo León, en la que se trasladaban, tampoco había sido detectada ni en hospitales, ni en retenes, ni en corralones. La única certeza era el silencio. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de ayuda. 5 músicos desaparecieron tras un evento en Reynosa. Se teme por su integridad. Lo que al principio parecía una desaparición confusa, tomó un rumbo siniestro cuando la Fiscalía de Tamaulipas reveló que había recibido una denuncia anónima. Un grupo musical habría sido citado a una supuesta presentación en una palapa abandonada, ubicada en una zona controlada por la facción Los Metros del Cártel del Golfo. Esa palapa no contaba con luces, ni mesas, ni ningún indicio de fiesta. Era una celada. Los primeros informes indican que los músicos llegaron entre las 10:30 y las 11 de la noche. Testigos del fraccionamiento cercano relataron haber escuchado gritos, algunos disparos aislados y luego el rugido de varios vehículos saliendo a toda velocidad. Nadie se atrevió a asomarse. Nadie dijo nada. Hasta que el caso se hizo público. La emboscada fue directa. Según los informes preliminares, los 5 fueron interceptados apenas descendieron del vehículo. Sujetos armados, con los rostros cubiertos, los sometieron con violencia. Luego los subieron a otros vehículos y los trasladaron a un lugar conocido como La Ladrillera, una zona identificada como punto de exterminio, utilizado por el narco para desaparecer cuerpos. Ahí, de acuerdo con las investigaciones, fueron asesinados con armas de fuego y luego incinerados. Carlos González, el único que no llegó a tiempo a esa cita mortal, se salvó por escasos minutos. Su testimonio, recogido bajo estrictas medidas de seguridad y protección por la Fiscalía General de la República, reveló detalles escalofriantes. La contratación fue repentina, realizada por un número desconocido, sin contrato firmado, sin contacto cara a cara. Todo se gestionó a través de mensajes breves y llamadas. Algo no me cuadraba, pero ya era tarde para echarse para atrás, declaró con lágrimas. Mis compañeros decidieron adelantarse. Yo iba a alcanzarlos más tarde. Tuve un problema con mi coche, pero nunca encontré la dirección correcta. Les marqué varias veces y nadie respondió. Pensé que me habían dejado fuera. Jamás imaginé que ya estaban muertos. Tras la confirmación de los decesos, las familias comenzaron a dirigir su indignación hacia las autoridades. Las acusaciones de negligencia no tardaron en hacerse públicas. Alegaban que el crimen se pudo haber evitado, que Reynosa era una zona de riesgo conocida, que no existían protocolos de seguridad para músicos independientes y que los eventos privados, en zonas dominadas por el narco, operaban sin ninguna vigilancia institucional. La presión mediática fue tal que la unidad especializada en delitos de alto impacto tuvo que entrar en acción, en coordinación con la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda. Gracias al uso de drones y tecnología de geolocalización, fue posible ubicar el terreno donde yacían los restos de los músicos. En el mismo sitio, se logró la detención de 9 sujetos armados, en posesión de rifles, cargadores, radios, celulares satelitales y vehículos con reporte de robo. Las autoridades identificaron a todos como miembros activos de la célula criminal Los Metros. Uno de ellos confesó haber participado en el traslado y ejecución del grupo, pero para las familias el daño ya estaba hecho. La pérdida era irreversible. Las imágenes del operativo recorrieron el país. Unidades militares rodeando la ladrillera, peritos levantando restos entre cenizas y madres gritando al borde de la desesperación. Ese era mi hijo. Esa era su guitarra. La escena se convirtió en un símbolo de la brutalidad con que el crimen organizado puede borrar vidas con total impunidad. A pesar de la evidencia abrumadora, empezaron a circular versiones malintencionadas en redes sociales. Se insinuaba que los músicos tenían vínculos con el narcotráfico o que habían estado en el lugar equivocado por otras razones.
Ante estas insinuaciones, Carlos González decidió romper su silencio de forma pública. Desde un sitio desconocido, bajo resguardo, publicó un mensaje grabado con voz temblorosa pero decidida. Nosotros solo cantábamos. No sabíamos a quién le íbamos a cantar. Nunca imaginamos que terminaríamos muertos por eso. Mis amigos no eran delincuentes, eran músicos, eran mis hermanos. Su testimonio recorrió el país entero y desató una ola de apoyo que unió a miles. Las redes sociales se inundaron de nuevo, esta vez con una sola consigna: justicia para Fugitivo. La industria musical respondió con fuerza. Grupos como Los Tigres del Norte, La Adictiva y Banda MMS alzaron la voz, suspendieron fechas en Tamaulipas y dieron inicio a la campaña Mlataku, Músicos en Riesgo, con el objetivo de presionar al gobierno para que establezca protocolos de protección a artistas que trabajan en zonas de conflicto. La presión fue tal que el gobierno federal no pudo seguir guardando silencio. Omar García Harfuch, convocado por la Comisión Nacional de Seguridad, recibió acceso completo a la carpeta de investigación. Días más tarde, frente a medios de comunicación de todo el país, Harfuch haría una declaración que cambiaría el enfoque del caso por completo. El asesinato del grupo fugitivo no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón estructurado. La noche del 30 de mayo, Omar García Harfuch apareció en conferencia extraordinaria desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No hubo guión ni comunicados oficiales previos. Lo que dijo fue directo, sin adornos, con una seriedad que mantuvo en silencio absoluto a toda la sala de prensa. Harfuch comenzó con una afirmación que heló el ánimo del país. Lo ocurrido con el grupo fugitivo no fue una equivocación, ni un ataque al azar. Fue parte de una red organizada, una estructura criminal que ha logrado infiltrarse en la industria cultural, en los eventos musicales y en la economía informal ligada al espectáculo. Las investigaciones, explicó, revelaron que grupos criminales como los Metros, una facción del Cártel del Golfo, utilizan agencias falsas, promotoras no registradas y empresas fachada para controlar qué artistas entran a ciertos territorios, qué técnicos los acompañan, qué rutas siguen y, en última instancia, quién canta y quién no. El caso de Fugitivo encajaba en ese patrón. El evento al que fueron citados fue gestionado por una agencia sin registro oficial. El pago sería en efectivo, no hubo contrato por escrito ni intermediarios verificados, y el punto de reunión era una palapa fuera del alcance de cualquier vigilancia institucional. Todo indicaba que se trató de una celada montada con precisión. Harfuch confirmó que, entre los detenidos, había individuos que trabajaban como personal de seguridad en eventos musicales de la zona, e incluso uno de ellos había sido chofer de transporte artístico en fechas recientes. En los celulares incautados se hallaron conversaciones, listas de artistas con presentaciones programadas en Tamaulipas, así como bases de datos con nombres, teléfonos, rutas, fechas y detalles técnicos de bandas y promotores. Había incluso carpetas con fotos de equipos, escenarios y mapas de desplazamiento. Esto ya no es el narco vendiendo droga en la calle, sentenció Harfuch. Esto es el narco regulando espectáculos, controlando quién se sube a un escenario y decidiendo quién vive y quién muere. Estamos ante una mutación del crimen organizado que ya no solo domina el territorio físico, sino el simbólico, la cultura. Ante esta realidad, presentó una propuesta urgente: la creación de un protocolo nacional de seguridad cultural, diseñado para proteger a músicos, técnicos, organizadores y promotores que trabajan en zonas de alto riesgo. El protocolo, explicó, incluiría los siguientes elementos: registro obligatorio de todas las promotoras y agencias de eventos que operen en estados considerados de riesgo. Un canal de comunicación directo y obligatorio entre autoridades y artistas antes de cada presentación. Alertas de seguridad en tiempo real, por municipio, emitidas por la Secretaría de Seguridad. Acompañamiento policial voluntario para traslados y montaje de eventos. Base de datos nacional de contrataciones sospechosas o promotores con antecedentes irregulares. La propuesta fue bien recibida tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Gobernadores como Samuel García y Alejandro Armenta manifestaron su apoyo.
Incluso artistas que normalmente evitaban declaraciones políticas comenzaron a hablar. Era necesario, dijeron, ponerle nombre y rostro al miedo con el que viven quienes cantan en México. Pero Harfuch no se detuvo ahí. Aseguró que el caso del grupo fugitivo era solo el síntoma visible de un cáncer institucional más profundo. Hoy fue un grupo musical, dijo, pero mañana puede ser una actriz, un influencer o un periodista. La cultura ya no es refugio, es campo de batalla. Por su parte, Carlos González, aún bajo custodia, no ha dado entrevistas desde su primer video, pero a través de su abogado envió un mensaje corto y poderoso a las familias de sus compañeros. Yo no les puedo prometer justicia, porque no soy juez, pero sí les prometo memoria, y que cuando el país esté listo para escucharnos sin miedo, yo voy a cantar por ellos. Ese compromiso resonó como eco en todo el país. Las escuelas de música colocaron moños negros, en las estaciones de radio sonó su último sencillo, y en Reynosa se organizó una vigilia masiva. El rostro de Carlos, devastado pero firme, comenzó a circular como símbolo de resistencia. El músico que sobrevivió, no por suerte, sino por instinto. Que no murió, pero tampoco se salvó del todo. La investigación federal continúa en marcha. La FGR ha abierto carpetas por crimen organizado, homicidio calificado, secuestro y uso de empresas fachada. El SAT y la UIF ya investigan los movimientos financieros de al menos 5 agencias de eventos que operaban en Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria. La tragedia que terminó con la vida de 5 jóvenes músicos encendió una alerta nacional. Una advertencia. Si el crimen organizado decide quién canta, también decide quién vive. A medida que avanzaban los días, la presión por resultados se volvió insoportable. Cada vez más medios internacionales comenzaban a hacer eco del caso, mientras las autoridades locales se veían acorraladas por su propia omisión histórica. Pero la tragedia del grupo fugitivo había tocado una fibra que México ya no podía ignorar. El arte también sangra. Y ahora lo hacía en las calles, en los escenarios, en los foros de eventos clandestinos disfrazados de conciertos privados. El país entero tenía los ojos puestos en una pregunta clave. ¿Por qué mataron a los músicos? Y aunque el móvil concreto seguía sin confirmarse del todo, la línea de investigación más sólida era que habían sido confundidos con informantes. Otra hipótesis apuntaba a que los criminales utilizaron al grupo como carnada, parte de una operación para atraer a alguien más, o incluso como represalia por la presencia de ciertos contactos en la zona. Fuera cual fuera la razón, no hubo negociación, ni advertencia. Fue ejecución directa. El silencio del gobierno había terminado, pero el eco del miedo apenas comenzaba. En zonas del norte del país, bandas cancelaban giras, promotores de bajo perfil borraban sus páginas, y algunos estudios de grabación comenzaron a trabajar exclusivamente a puerta cerrada. La cultura, ese espacio que durante décadas había sido refugio para quienes solo querían crear, ahora era territorio de guerra. Carlos González, aún bajo resguardo, fue alertado por las autoridades tras recibir amenazas directas a través de redes sociales. Una cuenta falsa publicó: "Él no debía hablar". Fue suficiente para activar de inmediato un protocolo de seguridad reforzado. La fiscalía no dudó. Era una advertencia clara de represalia. Omar García Harfuch, en una segunda conferencia, no contuvo su indignación. Declaró con firmeza: "Carlos está vivo por segundos de diferencia, pero su voz ya es más fuerte que sus asesinos. No vamos a permitir que nadie más tenga que enterrar a su banda, a sus amigos, a sus hermanos por cantar". La tragedia del grupo fugitivo se convirtió en símbolo nacional, pero también en punto de inflexión. Se dejó de hablar solo de ellos, y comenzaron a salir otros casos, otras voces silenciadas por el miedo, otros músicos desaparecidos que jamás tuvieron titulares. La Comisión Nacional de Seguridad ya trabaja en la implementación del protocolo cultural en estados como Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. El Congreso discute una ley de protección para artistas itinerantes.
Pero mientras los políticos se mueven entre papeles, Carlos aún despierta en las madrugadas, empapado en sudor, recordando los últimos mensajes de sus compañeros, sus risas antes de subirse a la camioneta, las canciones que nunca alcanzaron a tocar esa noche. En un tercer mensaje, grabado desde una locación no revelada y filtrado por su abogado, Carlos González volvió a hablarle al país. Frente a la cámara, con la voz desgarrada pero sin quebrarse, dijo: «Cada noche me pregunto por qué yo. Cada vez que tomo una guitarra, me tiemblan las manos. Pero voy a seguir. Porque si me quedo callado, ellos ganan. Si me escondo, entonces sí se muere mi banda. No quiero venganza. Solo quiero que nadie más tenga que pasar por esto. Que ningún padre tenga que enterrar a su hijo con una guitarra quemada entre las manos. Cantar no puede ser una sentencia de muerte. No en México. No más».